el día de mi boda, todo estaba perfecto, hasta que, minutos antes de entrar en la iglesia, sorprendí a mi novio en los brazos de otra. Pero si él pensó que yo iba a llorar y huir, se equivocó feo. No se lo dejé barato. El aroma del café fresco mezclado con el ritmo apresurado de las calles de Madrid era un ritual diario para Marisol. Su día comenzaba temprano, siempre impulsado por el esfuerzo y la dedicación que había aprendido desde la infancia. Hija de una costurera y de un obrero, creció comprendiendo que la vida exigía sacrificios y que cada pequeño logro debía celebrarse. Esa mañana en particular, Marisol se apresuraba por las calles, equilibrando el bolso en el hombro y sosteniendo un vaso de café caliente. Iba tarde al trabajo, algo que rara vez le ocurría, y la sensación de urgencia la hizo acelerar el paso. Fue entonces cuando lo inevitable sucedió. Al doblar la esquina, chocó con alguien, y el impacto hizo que el café volara de sus manos, salpicando directamente sobre la impecable camisa blanca de un hombre que estaba frente a ella. El líquido oscuro se extendió por la tela, creando una mancha que contrastaba de manera llamativa con la prenda clara. «Dios mío. Lo siento mucho», exclamó Marisol, abriendo los ojos con pánico. El hombre miró su camisa y, para su sorpresa, en lugar de molestarse, soltó una risa baja y relajada. «Creo que mi día acaba de adquirir un nuevo tono de marrón», bromeó él, levantando la mirada para encontrarla de ella. Fue la primera vez que Marisol realmente lo notó. El desconocido tenía el cabello ligeramente despeinado, una sonrisa fácil y unos ojos que parecían reír junto con él. «Yo no sé qué decir. ¿Puedo pagar una tintorería? ¿O comprarte otra camisa?», sugirió ella, angustiada, sacando un puñado de servilletas del bolso y tratando, inútilmente, de minimizar el daño. Él sujetó su mano con delicadeza, deteniendo sus movimientos torpes. «Y no te preocupes, en serio. Fue un accidente. Además, si todos los errores de la vida se resolvieran con una buena taza de café, creo que el mundo sería un lugar mucho más interesante». Marisol parpadeó, sorprendida por la respuesta inesperada. Era raro que alguien reaccionara con tanta calma ante una situación así. Normalmente, las personas se quejaban, suspiraban irritadas o, como mínimo, lanzaban una mirada de reproche. Pero él estaba allí, sonriendo, como si el incidente fuera la mejor parte de su día. «Tienes una forma muy tranquila de lidiar con los problemas», comentó ella, cruzando los brazos. «No veo motivo para estresarme. Las cosas malas pasan, pero también pueden traer cosas buenas. Por ejemplo, si no fuera por este café, quizá nunca te habría conocido». La frase la tomó por sorpresa y, por primera vez en aquella mañana agitada, Marisol rió de verdad. Bueno, al menos algo bueno salió de esto. Él sonrió de lado y extendió la mano. «Rodrigo». Ella dudó por un segundo antes de estrechársela. «Marisol». El contacto fue breve, pero lo suficientemente intenso como para dejar una sensación extraña en su pecho. «¿Trabajas por aquí?», preguntó Rodrigo, acomodándose la ya condenada camisa. «Sí, en una oficina a 3 calles de aquí». «¿Y tú?». «Tengo una reunión justo allí, pero creo que ahora necesitaré pasar por casa a cambiarme la camisa». Ella rió, sintiéndose un poco más cómoda. «Y si te sirve de consuelo, puedo recomendarte un café excelente para compensar. Si es con la compañía adecuada, acepto sin dudarlo». Marisol sintió un calor inesperado en el rostro y, sin darse cuenta, se mordió el labio. Rodrigo era carismático, simpático y tenía una presencia cautivadora. No era común conocer a alguien así, de una forma tan inesperada. El tiempo pareció haberse detenido por unos instantes, pero cuando miró el reloj, la realidad la golpeó de lleno. «¿Realmente debo irme ahora, o perderé mi trabajo además del café?», dijo ella, con cierta reticencia. Rodrigo hizo un gesto dramático, como si tomara nota mental. «Entonces queda pendiente un café para otro día». Ella sonrió, meneando la cabeza antes de alejarse. «Ya veremos».
Y con esa despedida llena de posibilidades, Marisol siguió su camino, sin darse cuenta de que aquel momento cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Los días que siguieron al encuentro inesperado con Rodrigo fueron como un soplo de aire fresco en la rutina de Marisol. Intentaba convencerse de que aquello no significaba nada, que solo había sido un accidente divertido en medio de su vida tan estructurada. Pero en el fondo, sabía que aquella mirada intensa y aquella sonrisa fácil habían dejado una huella. El destino, sin embargo, parecía tener sus propios planes. Una tarde, mientras esperaba en la fila del mismo café donde habían acordado verse, escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Debería empezar a preocuparme por los cafés cuando estoy cerca de ti? Se giró, y allí estaba Rodrigo, sosteniendo un periódico doblado bajo el brazo y con una sonrisa juguetona en los labios. Y no puedo prometerte que no volverás a quemarte, respondió ella, riendo. Así ese es el precio por encontrarte, creo que vale la pena. La respuesta vino sin titubeos, y Marisol sintió un cosquilleo en el estómago de una forma que no esperaba. Él la miraba con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras, y por un momento, perdió el foco de la fila, del café y hasta del tiempo. Bueno, ya que estamos aquí otra vez, ¿qué tal si cumplimos aquella promesa del café? Ella dudó. No porque no quisiera, sino porque temía la velocidad con la que sentía que su corazón se abría a aquel desconocido que, de alguna manera, le resultaba tan familiar. Pero entonces sonrió, vencida por el magnetismo de Rodrigo. ¿Por qué no? Se sentaron en una mesa junto a la ventana y, entre sorbos de café y risas despreocupadas, Marisol se dio cuenta de que hacía tiempo que no se sentía tan ligera. Rodrigo tenía una forma cautivadora de convertir cualquier conversación en algo interesante. Hablaba de su pasión por la arquitectura, de cómo le gustaba caminar sin rumbo por la ciudad, simplemente observando los detalles de los edificios antiguos. ¿Te has dado cuenta de que Madrid tiene historias escondidas en cada esquina? Cada edificio, cada plaza, todo tiene vida propia, dijo él, gesticulando como si dibujara en el aire. La palabra historia resonó de una manera diferente en Marisol en ese momento. Nunca había pensado en la ciudad de esa forma. Para ella, Madrid siempre había sido el lugar donde creció, donde trabajaba, donde su rutina se desenvolvía sin grandes sorpresas. Pero Rodrigo parecía ver todo desde una óptica nueva, casi poética. Nunca lo había pensado así, admitió ella, apoyando el mentón en la mano mientras lo observaba. Pues deberías. A veces estamos tan atrapados en las obligaciones que olvidamos ver la vida sucediendo a nuestro alrededor. La conversación se extendió, y cuando Marisol se dio cuenta, habían pasado horas. El sol comenzaba a despedirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados, y la sensación de familiaridad entre ellos no hacía más que crecer. Creo que ahora ya puedo decir que me debes otro café, bromeó Rodrigo, cuando finalmente decidieron levantarse. Ah, sí. Sí. Y esta vez, sin accidentes. Ella rió, sintiendo algo burbujear dentro de sí, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo que hacía tiempo no experimentaba. Vamos a ver, repitió, igual que la última vez. Pero esta vez, sabía que no era solo una despedida vaga. Los encuentros se volvieron frecuentes. Al principio, de manera despreocupada, como amigos que se encontraban casualmente. Pero era obvio que había algo más. Una conexión que crecía con cada conversación, con cada mirada prolongada, con cada roce sutil. Marisol intentaba mantenerse con los pies en la tierra. Siempre había sido una mujer racional, que no se dejaba llevar fácilmente por los impulsos. Pero Rodrigo tenía el don de desordenar esa lógica con una simple sonrisa. Y creo que me gustas, dijo él una noche, mientras caminaban por la orilla del río Manzanares. Marisol se detuvo, sorprendida por la confesión repentina. ¿O crees? Y provocó ella, cruzándose de brazos. Estoy seguro. Pero pensé que empezar con creo lo haría menos aterrador para ti. No pudo evitar reír, negando con la cabeza. Le eres imposible. Rodrigo la tomó de la mano,
haciéndola girar suavemente, como si bailaran sin música. Y tú eres maravillosa. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Marisol se dio cuenta de que ya no tenía sentido huir. No quería huir. Cuando él se inclinó y la besó, sintió que algo dentro de ella cambiaba para siempre. La vida, que siempre le había enseñado a ser cautelosa, ahora le mostraba que, a veces, lo inesperado podía ser la mejor parte de la historia. Pasaron los meses, y lo que comenzó como un accidente se convirtió en un amor arrollador. Rodrigo se esforzaba por demostrarle su cariño de todas las formas posibles. Se convirtió en una presencia constante en su vida, asistiendo a las cenas familiares, conquistando a su abuela con historias llenas de humor y haciendo que Marisol se sintiera cada vez más segura a su lado. Entonces llegó la propuesta. Era una noche cálida de verano y estaban en la playa, disfrutando de la brisa fresca y del sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena. Rodrigo tomó su mano y, de repente, se puso serio. Marisol, sabes que nunca planeé nada de esto, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Preguntó ella, confundida. Nunca fui del tipo que cree en el destino o en encuentros predestinados. Pero tú me hiciste cambiar de idea. Hiciste que todo en mi vida tuviera sentido de una forma que nunca creí posible. Entonces, se arrodilló, sacando un pequeño estuche del bolsillo. ¿Quieres casarte conmigo? El corazón de Marisol latió con fuerza y, por un momento, todo a su alrededor desapareció. Sí, respondió sin dudar, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Rodrigo sonrió, deslizando el anillo en su dedo antes de levantarse y girarla en el aire, haciéndola reír entre sollozos emocionados. En ese instante, nada más importaba. Marisol creía haber encontrado el amor de su vida. Ella solo no sabía que su historia estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. La euforia del compromiso rápidamente dio lugar a la carrera de los preparativos. Marisol siempre había sido organizada, pero planear una boda requería mucho más de lo que imaginaba. Aún así, se sumergió de lleno en los detalles, decidida a hacer de ese día uno de los más memorables de su historia. Rodrigo, por su parte, parecía tan emocionado como ella. A pesar de no compartir su fascinación por listas y proveedores, se aseguraba de acompañarla en todo, siempre soltando bromas para aliviar la tensión de la novia. Si dependemos del tiempo que estás tardando en elegir las flores, nuestra boda será dentro de 2 años, bromeó, observando a Marisol dudar entre rosas blancas o lirios. Ella puso los ojos en blanco, pero sonrió. Quiero que todo sea perfecto. No acepto menos que eso. Ya es perfecto. Desde el momento en que dijiste sí. La respuesta la hizo sonrojarse. Rodrigo tenía ese poder, hacía que todo fuera más ligero, como si el mundo fuera más hermoso a su lado. Los días pasaron volando, y Marisol se dio cuenta de que estaba inmersa en un torbellino de elecciones. La iglesia fue reservada, las invitaciones enviadas y el menú de la recepción cuidadosamente seleccionado. Probó innumerables pasteles antes de decidir cuál sería el elegido y se probó infinidad de vestidos hasta encontrar aquel que la hizo sentirse realmente una novia. Estás radiante, mi amor, dijo su madre, secando discretamente una lágrima al verla en el probador. Es como si hubieras nacido para este momento, añadió su abuela, siempre más reservada, pero igualmente emocionada. Marisol se miró en el espejo y, por primera vez, se permitió soñar con el futuro. Imaginó su vida al lado de Rodrigo, los desafíos que enfrentarían juntos, los momentos felices que compartirían. Nunca había sido del tipo que creía ciegamente en cuentos de hadas, pero, en ese instante, todo parecía encajar como en las historias de amor que escuchaba desde pequeña. Mientras Marisol se ocupaba de los mínimos detalles, Rodrigo se encargaba de otras tareas, como la lista de invitados y la elección de la música para el primer baile. ¿Podemos bailar al ritmo de la marcha imperial de Star Wars?, sugirió, divertido. Y si quieres firmar los papeles del divorcio antes de la boda, podemos considerarlo. Él rió, abrazándola.
Sabes que haría cualquier cosa para verte sonreír. Y ella lo creía. Rodrigo siempre había sido el compañero ideal, atento y presente. Cuando el estrés amenazaba con dominarla, era él quien la calmaba. Cuando surgían dudas, era él quien reafirmaba su amor. Todo parecía perfecto. Hasta que pequeñas cosas comenzaron a inquietar a Marisol. Había momentos en los que Rodrigo parecía distante, perdido en pensamientos. Recibía llamadas que contestaba rápidamente y cambiaba de tema cuando ella preguntaba quién era. Y, más de una vez, desaparecía por algunas horas, alegando que estaba resolviendo asuntos de la boda, pero sin dar muchos detalles. Intentó ignorarlo. Después de todo, ambos estaban abrumados, y era natural que los nervios se apoderaran de ellos. Pero la sensación extraña permanecía, como una sombra que se cernía sobre su felicidad. En la víspera de la boda, Rodrigo apareció en su casa con un ramo de flores. Para la novia más hermosa del mundo, dijo, entregándoselas con una sonrisa. Marisol lo abrazó, inhalando el aroma familiar que tanto amaba. ¿Nervioso? Y preguntó, acariciando su rostro. Ansioso. No veo la hora de llamarte mi esposa. Ella sonrió, pero algo dentro de ella seguía pesando. Si al menos supiera lo que estaba a punto de suceder, habría escuchado mejor su propio instinto. El gran día había llegado. Marisol despertó con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La suave luz de la mañana inundaba su habitación, iluminando el vestido de novia colgado en la percha, como una promesa de lo que estaba por venir. Era extraño pensar que en pocas horas su vida cambiaría para siempre. La casa estaba llena. Su madre corría de un lado a otro, ajustando los últimos detalles, mientras su abuela la observaba con una sonrisa discreta, como si quisiera grabar ese momento en la memoria. Amigas entraban y salían de la habitación, trayendo maquillaje, flores y palabras de aliento. ¿Estás lista para el día más importante de tu vida?, preguntó una de ellas, tomando sus manos con cariño. Marisol respiró hondo. Sí. Y lo creía. El vestido se deslizaba sobre su cuerpo como una segunda piel, ajustándose perfectamente a sus curvas. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. Parecía una de esas novias que siempre había admirado en las revistas, pero, más que eso, se sentía una mujer a punto de vivir el sueño que tanto había esperado. La iglesia estaba llena. Los invitados conversaban animadamente, el ambiente impregnado de un murmullo de expectativas. Afuera, los autos pasaban apresurados, indiferentes al momento grandioso que ocurría dentro. Mientras esperaba en el salón reservado para las novias, Marisol sintió que su corazón se aceleraba. No era exactamente nerviosismo, sino una ansiedad que crecía dentro de ella. Decidió salir un instante, solo para respirar, para darse un momento de calma antes del gran acontecimiento. Fue entonces cuando todo cambió. Los pasillos del lujoso salón estaban silenciosos, iluminados por la luz suave de los grandes ventanales. Marisol caminaba despacio, intentando ordenar sus propios pensamientos, hasta que un sonido amortiguado llamó su atención. Risas. Bajas, cómplices. Su pecho se tensó. Algo dentro de ella, un instinto que no sabía explicar, la impulsó a seguir el sonido. Se acercó a una puerta entreabierta y, antes siquiera de asomarse, reconoció la voz. Rodrigo. Su estómago se revolvió. Por un instante, quiso creer que solo era una conversación cualquiera, que no había nada de qué preocuparse. Pero entonces, escuchó un susurro femenino, demasiado suave, demasiado íntimo. El aire se volvió pesado. Conteniendo la respiración, Marisol empujó ligeramente la puerta, solo lo suficiente para ver lo que ocurría dentro. Y lo que vio hizo que su mundo se derrumbara. Rodrigo estaba allí, a pocos metros de ella, envuelto con otra mujer. Lorena. Una conocida de la pareja. Una presencia constante en sus cenas, en sus encuentros,
Alguien que Marisol jamás habría imaginado capaz de una traición. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de incredulidad y dolor ardiendo dentro de ella. No podía ser real. No allí, no en ese momento, no en el día en que debían prometerse amor eterno. Su cuerpo se paralizó. Era como si su mente se negara a procesar la escena que tenía ante sus ojos. Pero entonces, llegó la rabia. El dolor dio paso a un calor intenso que recorrió su piel, una indignación creciente que arrasó con cualquier rastro de fragilidad. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta con fuerza, haciendo que un estruendo resonara en el salón. Rodrigo se apartó de un salto, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Lorena abrió los ojos con sorpresa, llevándose la mano a la boca en un reflejo inútil. El silencio se volvió insoportable. Marisol permaneció en la puerta, los puños cerrados, su pecho subiendo y bajando con la respiración agitada. Sus ojos ardían, no de lágrimas, sino de furia. Entonces esto es lo que hay. Su voz salió firme, sin temblores. Rodrigo abrió la boca para hablar, pero no le salió ninguna palabra. ¿El día de nuestra boda, Rodrigo? Continuó ella, dando un paso adelante. Me hiciste creer que era el amor de tu vida, me hiciste planear cada detalle de este día, mientras, todo el tiempo, me estabas mintiendo. Marisol, puedo explicarlo. Él intentó acercarse, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. Ni lo intentes. Su voz cortó el aire como una daga. Desvió la mirada hacia Lorena, quien bajó la cabeza, incapaz de sostener el peso de su culpa. Tú, susurró Marisol, con el asco evidente en su tono. Te recibí en mi casa, te consideré una amiga. ¿Y así me lo pagas? Lorena no respondió. No había justificación posible. Marisol volvió a mirar a Rodrigo. El hombre que, hasta minutos atrás, sería su esposo. Ahora, parecía un extraño, alguien a quien jamás podría perdonar. Pero no lloraría. No huiría. Si Rodrigo la había humillado, él sentiría en la piel cada pedazo de esa traición. Respiró hondo, conteniendo la furia que ardía en su interior. Luego, enderezó los hombros, acomodó el velo y pronunció las palabras que cambiarían todo. ¿De verdad quieres casarte hoy, Rodrigo? Entonces hagámoslo. Pero antes, sube al altar y cuéntales la verdad a todos los que vinieron a celebrar esta mentira. El rostro de él se volvió aún más pálido. ¿Qué? Y me escuchaste. O lo cuentas tú, o lo cuento yo. Pero te aseguro que mi versión será mucho peor para ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo entendió, entonces, que no tenía escapatoria. Y lo único más aterrador que haber sido descubierto era enfrentar la vergüenza ante todos. Si bien, Rodrigo. Su voz fue cortante. ¿Vas a decir la verdad o prefieres que lo haga yo? Él tragó saliva. Marisol, por favor, ahora. Ella cruzó los brazos, el vestido impecable contrastando con la tormenta de emociones que llevaba dentro. Rodrigo miró a Lorena, como si esperara algún tipo de apoyo, pero ella desvió la mirada, encogiéndose como una sombra insignificante en el rincón de la habitación. Él entonces se pasó las manos por el rostro, respiró hondo y, sin alternativa, comenzó a caminar hacia el altar. Cada paso parecía pesar una tonelada. Al atravesar los pasillos del salón, Rodrigo sentía las miradas de los pocos empleados presentes, quienes aún no comprendían lo que estaba sucediendo. Pero nada lo prepararía para lo que vendría después. Las grandes puertas dobles de la iglesia se abrieron de golpe, y las miradas de los invitados se posaron inmediatamente en él. El murmullo cesó, la expectación se extendió por el salón decorado con flores blancas. Todos esperaban ansiosos por la ceremonia, pero al ver a Rodrigo entrar solo, sin Marisol a su lado, las expresiones comenzaron a transformarse en confusión. Él subió al altar. El lugar donde, minutos antes, debía esperar a su novia con una sonrisa ansiosa. Ahora, estaba allí por un motivo completamente diferente.
frente a todos. Rodrigo, con el micrófono temblando ligeramente en sus manos sudorosas. Miró a los invitados, a las decenas de rostros que esperaban sus palabras, a las familias que estaban allí para celebrar el amor. Y entonces miró a Marisol. Ella estaba de pie en la entrada, con la postura erguida, los ojos fijos en él. Fuerte. Imponente. Rodrigo supo, en ese momento, que nada podría salvarlo de la humillación que vendría a continuación. Respiró hondo y finalmente habló. Antes de que esta ceremonia continúe, necesito decir algo. El silencio fue absoluto. Cometí un error. Su voz se quebró, pero continuó. Un error terrible. El murmullo comenzó a crecer entre los invitados, algunos intercambiando miradas, otros frunciendo el ceño con desconcierto. La madre de Rodrigo llevó las manos al rostro, sintiendo que algo horrible estaba por venir. Los padres de Marisol se miraron con preocupación. Rodrigo bajó la cabeza, como si la vergüenza fuera un peso imposible de soportar. Traicioné la confianza de todos los que están aquí, pero, sobre todo, traicioné a la mujer que decía amar. Los susurros aumentaron. Pequeñas exclamaciones de incredulidad comenzaron a extenderse por el salón. Minutos antes de esta boda, yo besé a otra mujer. El impacto de esas palabras fue instantáneo. El asombro se reflejó en los rostros de los invitados, los ojos se abrieron de par en par, los murmullos se convirtieron en exclamaciones bajas de indignación. Algunas personas llevaron las manos a la boca. Otras simplemente negaban con la cabeza, sin poder creerlo. La madre de Rodrigo cerró los ojos, visiblemente avergonzada. La abuela de Marisol frunció los labios, su expresión se endureció. Entonces, Marisol caminó por el pasillo central. Su vestido impecable se deslizaba suavemente sobre la alfombra roja. Pero sus pasos eran firmes. Subió al altar. Tomó el micrófono de la mano de Rodrigo, sin apartar la mirada. Respiró hondo. Y entonces, con una voz que no temblaba, declaró, la boda terminó antes de empezar. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras aplastarlo. Puedes irte ahora, Rodrigo, continuó Marisol. No tienes nada más que hacer aquí. Él vaciló. Pero no había nada que decir, nada que hacer. Miró a su alrededor, buscando una sola mirada de apoyo, pero solo encontró desaprobación. Derrotado, Rodrigo bajó del altar. Caminó por el pasillo central bajo la atenta mirada de los invitados, que ahora susurraban entre ellos. Algunos negaban con la cabeza, otros simplemente desviaban la mirada. Cuando finalmente cruzó la puerta, Marisol se volvió hacia los invitados. Por un instante, el silencio reinó nuevamente. Pero entonces, respiró hondo, acomodó el velo y, sorprendentemente, sonrió. Ahora que nos hemos librado de la peor parte de la fiesta, disfrutemos de la mejor. Los invitados se miraron entre sí, sorprendidos. Tenemos comida, bebida y música. ¿Quién se queda a celebrar conmigo? El silencio se rompió con un murmullo de asombro. Y luego, como si la tensión se disipara de repente, los aplausos comenzaron a llenar el salón. Las amigas de Marisol corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. Sus padres, aún atónitos, se miraron y luego sonrieron, orgullosos de su fortaleza. La abuela de Marisol asintió, con un brillo de admiración en los ojos. El ambiente comenzó a cambiar. Al principio, con cierta vacilación, como si todos intentaran entender si eso realmente estaba ocurriendo. Pero entonces, uno de los músicos reanudó la música de fondo. Un camarero sirvió las primeras copas de champán. Y, poco a poco, los invitados comenzaron a sonreír de nuevo. Marisol tomó una copa, la levantó y declaró, un brindis por el amor propio. Y esa noche, no lloró. No se lamentó. Bailó, bebió y sonrió como nunca. Al fin y al cabo, no había perdido un marido. Se había librado de un problema antes de que él destruyera su vida. A veces,
Lo que parece el peor momento de nuestra vida es, en realidad, una liberación. Marisol eligió el amor propio y transformó el dolor en un nuevo comienzo. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo así? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes.